Vengo a pedirle a Mónica que saque a su hijo de la casa porque es un asesino. Fue obligado por la ganga de los cholos. Metió un arma a una escuela y le dio a 3 niñas. Mi hijo lo apuñalaron. ¿Qué sentiste ese momento? ¿Qué te pasó? ¿Qué estaba pasando por tu mente cuando eso ocurrió? Este hombre me ofrece que él puede traerme una esposa como yo la quería. La señora quería una rusa. ¿Y tú hablas, Diego? Sí, yo sí hablo. 3 meses y nada de chaca chaca. En la cama él muy tímido, muy cerrado. Yo que sí quería chaca chaca, ella no me dio, doctora. Desde la ciudad de Los Ángeles, California. Caso cerrado con la doctora Ana María Polo. Caso cerrado. El escritor francés Jean de La Fontaine dijo: la paciencia y el tiempo hacen más que la fuerza y la violencia. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado, directamente de la Placita Olvera en Los Ángeles, California. Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, ¿qué pasa en los litigantes? Doctora Polo, quiero que saque a su hijo de la casa porque es un sicario. Mi hijo no es un sicario y no lo voy a sacar de mi casa. Y si quiere que lo saque, que me pague el dinero para que yo me vaya de mi casa. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Alejandro, palabras fuertes las que dices en las imágenes de presentación. Explícame, por favor, tu demanda contra Mónica y ya sé lo que quieres, que saque a su hijo de la casa. A ver. Buenas tardes, doctora Polo. Vengo a pedirle y a exigirle a Mónica que saque a su hijo de la casa porque es un asesino. ¿Cómo me dices eso? Mira, explícame lo que sabes tú. ¿Quién es Mónica? ¿Qué relación tú tienes con ella? Mónica es mi pareja. Hace 6 meses nos conocemos. ¿Hace 6 meses? Hace 6 meses. Ok. Y hace más o menos aproximadamente 5 meses que vivimos juntos. Ella me pidió que si la podía apoyar económicamente porque estaba mal en ese momento. Yo decidí irme con ella a vivir porque pues la quiero, yo la aprecio, es buena persona, pero me escondió algunas cosas, ocultó cosas sobre ella y sobre su hijo. A mí no me afecta su pasado, pero sí me afecta lo que está pasando con su hijo. ¿Pero qué está pasando y cómo te afecta a ti? Doctora Polo, ¿qué tú descubriste que te hace venir aquí hoy? La cosa empieza de que yo tengo una hija de 10 años. Ella tiene 3 niñas más, aparte de su hijo Eric. Las niñas iban a la casa 2 o 3 días por semana, pero ella a mí me había comentado que tiene la custodia compartida. Entonces, pues yo no le tomaba importancia a eso, yo vi todas las cosas normales, pero de repente mi hija me dice que el niño tiene problemas. Yo seguida también miraba que le llegaban cartas de la corte. Yo le pregunté, yo la confronté y ella me dijo que eran tickets de speed y un DUI. Okay. Hace aproximadamente como 20 días yo me enteré de algo que es inaceptable para mí, porque yo tengo una niña de 10 años y pues velo por su seguridad. Leí yo una carta que ella tenía en su bolsa. Yo casi no me meto en sus cosas, pero al ver esa situación de que llegaban muy seguido las cartas de la corte, pues me atreví a leer una carta y la carta decía que el problema no era contra ella, sino contra su hijo. Y resulta que su hijo disparó en una escuela y le dio a 3 niñas. Metió un arma a una escuela y le dio a 3 niñas. Ahora tiene la demanda de los padres y la demanda de la corte. Por eso es que le llegan muy seguido las cartas de la corte. Y entonces tú estás pidiendo que saque al chico de la casa porque ustedes están viviendo juntos. Tu niña vive ahí también, que tiene 10 años. Sí. Y sin embargo, las de ellas, las otras 3 hijas que ella tiene, no están viviendo ahí todo el tiempo. No viven todo el tiempo ahí. ¿Y tú conoces al chico? Yo conozco al chico. El chico es una buena persona, pero no puedo dormir a partir del día que me enteré de lo que leí en la carta. No duermo tranquilo por nuestra seguridad. Estoy cuidando, aparte de mi seguridad y la de mi hija, también la de mi pareja. Pero ella se deja manipular mucho por su hijo. Entonces, es por eso que yo pido que
se salga de la casa el niño. Ok. ¿Cómo respondes? Bueno, antes que nada, buenas tardes. Buenas tardes. Yo lo que quiero decirle a este señor que mi hijo no es un asesino ni es un sicario. Mi hijo cometió un error como cualquier adolescente que sufre de bullying en la escuela. ¿Sí? Un error, dispararle a 3 niños. Fue un error porque fue obligado por la ganga de los cholos, ¿sí? Aquí él iba a la Bancroft Middle School y lo obligaron a dispararle a 3 niñas. Nadie es obligado, doctora. No, espérate un momento. Es que momento. él no me deja hablar, yo lo dejé Alejandro, hablar y tú a mí no me escúchame, dejas hablar. Escúchame. Tú has venido aquí, has expuesto tu demanda, ella estuvo silente, escuchando, educada, sin hablar nada. Es que me tiene preocupado, No, pero doctora ahora yo la voy a escuchar sin tu interrupción. No lo hagas. Ok. A ver, tú tienes 4 hijos. Tengo 4 hijos. 3 niñas. 3 niñas y un niño. Y un varón. Sí. Ok. Tú dices que tu hijo fue obligado a dispararle a otras personas por una ganga de cholos. Sí. Explícame esos hechos. ¿Y cuándo pasó esto? Eso pasó hace 4 años cuando él tenía apenas 13, 12 añitos. Ahora tiene 16, más o menos. Ahora tiene 16. Ok. ¿Qué fue lo que le ocurrió? Lo que ocurrió fue que yo trabajaba mucho y salía mucho de viaje, entonces lo dejaba con mi pareja que lo cuidara a él y mi mamá cuidaba a las niñas o mi suegro, como fuera, con tal de llevar una vida bien para mis hijos, ¿verdad? Entonces, yo estaba de viaje cuando me dicen que mi hijo le disparó a 3 niñas y está en la cárcel. Tuve que hablarle a un amigo que es abogado, que me ayudara, que me orientara a ver cómo podía yo sacar a mi hijo de la cárcel, porque él lo había disparado, porque él es un niño muy bueno, muy tranquilo. Muy bueno para usar un arma. ¿Me puedes dejar de hablar? Ya lo insultaste, lo estás corriendo de la casa. Cállate, pero deja escuchar las circunstancias. Mi hijo es de mi primer matrimonio. El papá de mis hijas no lo acepta, tampoco con mis hijas. Entonces, yo tengo que compartir días con mis hijas y con mi hijo. No pueden estar juntos porque lo mismo que este señor, el otro señor dice que mi hijo contamina a mis hijas. Claro que las puede contaminar. Mi hijo no es un loco, no es un enfermo. Mi hijo tuvo un atentado después de que pasó y habló con la verdad de que lo habían obligado, lo apuñalaron, estuvo hospitalizado. Los mismos cholos lo agarraron en la calle y lo apuñalaron después Antes de él haber hecho el disparo contra las chicas. Después, porque después él declaró la verdad, salió mi abogado lo sacó y lo quisieron matar. Él tiene una puñalada en el estómago. Ok, pero el acto original ocurrió ¿por qué? Porque lo obligaron a dispararle a 3 personas. Nadie es obligado, doctora Polo. A 3 chicas de la escuela. Nadie es obligado. Y las hirió. ¿A las 3? A las 3. ¿Ninguna murió? No. Imagínese el temor que tengo, doctora Polo. Porque era una BB gun, una pistola con la que se disparan a los animales. Tuve las demandas de los padres para pagar los gastos y pagar todo, hacerme cargo como madre responsable, ¿verdad? Estuve a punto de perder a mis hijos por negligencia como madre, porque como padres tenemos la obligación de estar al pendiente de nuestros hijos. ¿Y de dónde sacó él el rifle, el BB gun? Los mismos gangueros se lo proporcionaron. Porque él tenía 13 años, a una persona de 13 años. No lo tenía de la casa ni nada. Ok, vamos a hacer un corto receso. A la vuelta continuamos discutiendo este caso. No se vayan. Él no quiere que convivan mis hijas con él. Es un asesino. Si a ti te ponen una pistola y te dicen o matas o te matan a tu hija, ¿qué vas a hacer? Aquí las leyes son una basura. No es justo, doctora Lárgate Polo. a Rusia. A mí que me No es importa. justo que... Caso cerrado. Desde Los Ángeles, California.